Bueno, bienvenidos entonces, esta es la clase de sistema endocrino, la introducción, capítulo 7. Después hay otro capítulo más adelante donde retoma Silverton el capítulo de endocrino para los temas que son propios del crecimiento y el metabolismo, muy importante para los laboratoristas, porque el metabolismo lo vamos a espiar a través del plasma o de la orina, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Obviamente también materia fecal y otras determinaciones. Y hay determinaciones del laboratorista, del laboratorio clínico, que son específicas de este sistema endocrino. Lo primero que vamos a volver a repetir, que ya lo vimos en algún momento, es el sistema endocrino con todas sus señales químicas, que son las hormonas, está coordinando la acción de diferentes órganos, sistemas, tejidos y células. El otro gran coordinador, que era el sistema nervioso, era aquel que coordinaba mediante corrientes eléctricas de milivolts, o sea que el sistema nervioso está llegando a los efectores y estimulando con electricidad, básicamente, una liberación de cargas que despolarizan membranas, o bien también neurotransmisores, que serían algo así como liberar sus propias hormonas nerviosas que actúan como parácrinos, porque liberadas actúan sobre sus dianas muy cercanas al axón de la neurona que liberó esta señal nerviosa. El sistema nervioso en realidad, vamos a verlo luego, trabaja despolarizando, haciendo un potencial de acción, y allí puede tomar dos caminos: directamente liberar cargas, es decir, que lo que está haciendo es llegar a sus dianas, insertándoles una despolarización para que esa célula despolarice sus membranas y si llega a pasar el umbral también haga su potencial de acción. Es decir, que el sistema nervioso tiene una manera de actuar que es eléctrica sobre células excitables eléctricas o eléctricamente activas en la membrana, como pueden ser otras neuronas del nervioso o células excitables como los músculos, por ejemplo liso, cardíaco y somático. Pero también tiene otra forma, que es liberar hormonas sintetizadas por las propias hormonas, es decir, que son neurosecreciones o neurohormonas o neurotransmisores. Bueno, esto lo vamos a ver finito luego en nervioso, pero está bueno ya dejarlo establecido, porque es un sistema que, como trabaja con cargas o liberación de neurotransmisores ahí nomás parácrinos, es de acción muy rápida. Son milisegundos para lograr que la célula diana ya haya receptado su señal o primer mensajero. En cambio, el sistema endocrino, la célula endocrina tiene que estar estimulada por señales, como hemos visto antes, para que ella active sus genes, tenga los mensajeros en el citoplasma, esté sintetizando las hormonas proteicas, pasando por el Golgi, guardándolas en vesículas secretorias y almacenando la secreción hasta tanto venga una señal que le indique, o autoseñal, acuérdense que también están las autócrinas, para liberar la secreción por exocitosis. Cuando hace esto, bueno, también digamos que si la célula es una sintetizadora de hormona esteroide o lipídica, lo va a haber hecho a través del REL, retículo liso, probablemente la pase por el Golgi o para incrementar algún glúcido si lo tiene que hacer, acomplejarla, digamos, a la hormona lipídica esteroide, y si no, igual va a pasar por el Golgi para que se le condense, acondicione para, y acumule obviamente como vesícula para ser liberado. En el caso de las hormonas lipídicas esteroides puras, no las podemos retener. Una vez que han sido sintetizadas, salen del REL, de donde sea,
y atraviesan la membrana y salen. O sea, que no hay posibilidad de hacer un acopio de hormona esteroidea. Entonces esa es una gran diferencia, ¿no? La esteroidea es como que se pide a demanda y sale. La proteica o glucoproteica o lo hemos visto, oligoproteica, digamos, oligopéptido, y vamos a tener que guardarlas en vesículas secretas. Bueno, dicho esto, decimos que mal haría el organismo en tener hormonas que dicen, hey, por ejemplo, incrementemos la liberación de glucosa a nivel hígado. Entonces saldría, por ejemplo, glucagona circular, que es una hormona que va a ir al hígado y aumenta la glucemia. Y mientras tanto el nervioso diga, bajen la glucemia porque tenemos un problema con la glucemia en el riñón. Entonces, ambos sistemas coordinadores, el rápido y de poca duración el efecto nervioso y el lento en organizarse pero duradera la acción, el endocrino, se tienen que coordinar entre sí. Entonces, el nervioso, hay neuronas motoras, que son las que estimulan a los efectores, hay neuronas motoras que llegan ¿a dónde? A las glándulas y les descargan el neurotransmisor y la glándula con sus receptores vuelca su secreción o si estaba liberando secreción con la motorización nerviosa la deja de secretar. O sea, nervioso está controlando las glándulas principales del organismo. Ya lo vamos a ver. Y a su vez, endocrino necesita a veces que nervioso esté o continúe una estimulación o que pare una estimulación. Entonces, las glándulas liberan en la sangre hormonas que también llegan a las neuronas y las inhiben de que sigan secretando neurotransmisores o que dejen de disparar estímulos eléctricos. O sea, antes los viejardos estudiábamos al sistema endocrino, uno, después estudiamos otro sistema, el sistema nervioso, el otro, y empezábamos a vislumbrar alguna relación entre ellos. Hoy, y hace un largo tiempito ya, se habla del sistema neuroendocrino. Claro, porque es un sistema que están integrados los dos. En algunos programas se sostiene el sistema neuroendocrino y sería lo más apropiado funcionalmente. Realmente es así. Yo, bueno, esta cátedra mantenemos en el programa ambos sistemas separados, atendiendo a que se puedan estudiar y evaluar un poco por separado y luego hacer este tipo de integraciones como estamos haciendo hoy en la teoría. Pero en realidad correspondería ya tratarlo como un sistema. También es cierto que ustedes cuando estudien esta materia sentados para el final, la integren toda y demás, nos van a decir, y bueno, profe, pero en realidad todo está integrado con todo. Of course. Es más, nuestro libro se llama Un enfoque integrado. Claro, porque el organismo está integrado. Los únicos que lo despedazamos y lo separamos para estudiarlo somos nosotros. En realidad, para el organismo está todo ampliamente conectado e integrado. Pero bueno, haciendo esta salvedad teórica, comenzamos diciendo, el sistema endocrino entonces lleva a cabo su función mediante una célula, un grupo de células, tejidos o todo un órgano glandular que se llama glándula endocrina, sea una célula endocrina, un tejido endocrino, un órgano endocrino, que se denomina así porque libera señales químicas, llamadas hormonas, que actúan por lo general en tejidos, células u órganos distantes que son su diana o sus dianas, porque son una o varias.
Estas sustancias son las señales primarias, o primer mensajero, que, liberados desde la glándula endocrina, sea célula, tejido, órgano, lo que sea, solamente encuentran receptores en las células u órganos llamados SUS, dianas o target o blancos. Las tres palabras se pueden usar, dianas, target o blancos, en los cuales, al unirse al receptor, generan una modificación en su diana que puede ser enzimática, un cambio de acción enzimática, un cambio de acción en los genes, y que esto se configura en su respuesta. O sea, que la diana responde con lo que puede y sabe y tiene con qué hacer. Las hormonas en general actúan a muy baja concentración plasmática. Es decir, cuando nosotros hagamos test en los laboratorios, nos vamos a encontrar que su concentración es de miligramos, pocos, en sangre, y comúnmente también es de nanogramos, y hay algunas que solo las vamos a encontrar en picogramos. Vimos un ejemplo el otro día, no sé si recuerdan, de una hormona que circulaba en picogramos. ¿Por qué? Y porque el sistema está muy especializado. La sangre va a circular, digamos, si tomáramos un volumen sanguíneo, va a circular seguramente varias veces por ese mismo tejido en el día, entonces se va a encontrar rápidamente con los receptores en sus dianas. Y como son tan específicos y hay tanta afinidad, es como un magnetismo, ¿no? Se buscan el ligando, en este caso la hormona, con su receptor. Y si no, deambula por difusión por dentro de las células hasta que en algunas de ellas encuentra el receptor interno en caso de ser pídica. Otro detalle de la acción hormonal es que las hormonas tienen obviamente una vida media, algunas de solo minutitos y otras de unas pocas horas, pero mientras es proporcional, digamos, la duración de esa hormona activa en circulación, obviamente con el efecto que logra en sus dianas, porque al estar en circulación, si permanece en circulación, sigue saturando receptores, haciendo el complejo receptor-hormona específico y transduciendo al interior de las dianas el efecto, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes se asustan, hay una descarga de una neurohormona, que es de las suprarrenales, que es la adrenalina. Entonces, lo que ustedes hacen es que ustedes se corran para que no los choquen, que no se les caiga algo, o esquivar de golpe una piña que les quieren tirar. Eso que ustedes sienten que se ponen tensos, que se levantan los hombros, se abren los ojos, se agitan y todo eso, es el efecto adrenalínico o adrenérgico. Esa hormona es liberada para nosotros instantáneamente. Son milésimas de segundo. No lo podemos percibir ese tiempo entre que vimos el ataque o vimos el peligro, el riesgo, y se soltó la hormona y circuló muy rápidamente. Es como un chorro así que va de inmediato a todo el físico, a todo el organismo. Esa hormona obviamente tiene una vida media muy corta en circulación y el efecto se nos pasa muy rápido también. En menos de un minuto podemos llegar a estar tranquilos, depende cuánto haya sido la descarga adrenérgica. Ese es un ejemplo, entonces, de una vida media muy corta. La permanencia de la hormona, digamos, y sus efectos se miden con lo que sería la duración 50, la vida media de 50 de la hormona o de la molécula
hábil. Otro caso extremo, por ejemplo, es el de las hormonas tiroideas. Tiroides es una glándula que está ubicada en el cuello, es como una mariposa, está al lado rodeando los cartílagos laringeos y libera las hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas son para todo lentas. Esto dicho en un lenguaje, digamos, cotidiano. Pero es para que se lo graben. Las hormonas tiroideas se encargan de sostener, para que me entiendan, la velocidad metabólica de todo el organismo. Van a tener un poquito más de efecto en algunos órganos que en otros, pero básicamente llegan a todas las células y es como si llegaran a decirle, cuando encuentran sus receptores, que ya vamos a ver que son internos, cuando llegan a sus receptores van y le dicen al gen de la célula, metaboliza, aumenta. ¿Qué significa esto? Acelerar los anabolismos, catabolismos. O sea, es como si yo les dijera que la célula fuera un perezoso que va así, agarrándose de a poco, que va nutriéndose, que va sintetizando, armando su citoesqueleto muy lento. ¿Por qué? Porque alarga los microtúbulos lentos, porque sintetiza los lípidos lentos, y que yo le pusiera ¿qué sería? Un poco de octanaje, una nafta más power. Eso es lo que están haciendo las hormonas tiroides. Cuando llegan a su receptor, activan los genes metabólicos, que en definitiva activan enzimas para activar el metabolismo, y entonces empieza, arma microtúbulos, sintetiza, degrada, entonces se apura. Entonces sería pasar de un perezoso a un hámster. Entre esos dos extremos hay grises de aumentos de metabolismo, por supuesto, más. Bueno, ¿me entienden? Aunque sea poco académico, sirve. Las células están como más lentas o como más rápidas. Medir esa velocidad es igual a una tasa, ¿sí? ¿Cuánto se sintetiza de tal cosa por segundo? ¿Cuánto se degrada de tal cosa por segundo? Es una tasa metabólica. Entonces, lo que hacen las hormonas tiroideas es ir a las células y como estar tuki, cada tanto triqui, saturando adentro un receptor, y eso se mueve, va a los genes y con las horas empieza a aumentar el metabolismo de a poquito. Entonces, para esperar un cambio metabólico en la tasa metabólica del metabolismo de base, inducido por la acción hormonal de tiroideas, hay que esperar días. Entonces yo sigo a lo mejor con metabolismo bajo, durmiéndome, aumentando de peso, ganando grasa de reserva, hasta que empieza a aumentarse el metabolismo porque aumentan las hormonas tiroideas. Entonces con los días yo empiezo a dormir menos, a ganar menos peso y así. Por eso van a ver ustedes, cuando los que estén en laboratorios clínicos, que cuando les piden el perfil hormonal de todas las tiroideas, que ya vamos a ver luego cómo es, muy lindo ese tema, les van a pedir el control, no antes de un mes. Y antes se pedía a los 3 meses, una barbaridad. Ahora, como hay mejor detección de la hormona en circulación y demás, a ustedes les van a pedir el dosaje o testeo o medición o determinación de la hormona tiroides, de las hormonas tiroideas en sangre al mes, como para ver si han aumentado o bajado un poco, y ya se puede ver con mayor tranquilidad. Bueno, así que en el perfil, digamos, de hormonas importantes de nuestro organismo están estas, un poco más lentas en sí, que hay poca cantidad circulante siempre, aumenta un poquito, baja un poquito, pero hay que esperar días para que haga esas vaivenes regulares, aún estando en el rango normal,
pero hacen en días. Abajo hay que poner tiempo en semanas a veces, o días, para ver los vaivenes. En cambio de una adrenalina por susto, tengo que poner abajo el segundo y me va a hacer así y tengo que irme a 3, 4 segundos para ver cómo se baja, que en realidad va a ser cómo se la destruye también tomándola, rescatándola del plasma y si no, con enzimas el resto degradándola para que desaparezca. Bueno, quisiera verlos y que me digan si vamos bien, si me entienden hasta acá. Ok, Marjorie, Guadalupe, Lorena y todos los que me hacen así que siempre los veo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos ahora a compartir la pantalla y ahora sí, ya habiendo hecho esta introducción, nos podemos ir un poquito más rápido. Bueno, este es el capítulo 7, entonces, que vamos a seguir de Silverton. Sí, el A, porque hay dos, A y B, del capítulo 7. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy, si podemos, en todo lo que es Acá tienen ustedes en este capítulo un hermoso resumen bastante completo de todas las hormonas y de las principales glándulas endocrinas que hay en el organismo. Aquí están, debo reconocer, muy completos, están casi todas. A ver si me veo acá, sí. Las vamos a ir viendo, no todas, pero la gran mayoría de las que están acá, importantes para bueno, la vida diaria de un laboratorista, que en realidad no alcanza ni una sola página, el cuadro son dos. ¿Sí? Lo que tiene es dónde está localizada en la glándula, qué hormona secreta, porque acá están como glándulas endócrinas secretorias, cuáles son sus dianas o target o blancos principales y los efectos que generan en esos blancos o target. ¿Sí? No sé por qué. Bueno, ahí está. Bueno, yo acá hice un ampliado nada más porque no lo alcanzaba a leer bien. Es muy chiquito, pero se los dejé en la PPT por si les sirve a ustedes. Bien. Bueno, acuérdense que regulación, control es lo mismo y que era, si está apagado prendo, o sea, de inactivo a activo. Si está prendido puedo apagar, de activo a inactivar. Si está funcionando aumentar, o sea, estimular, o inhibir, bajar, ¿no es cierto? Cualquier efecto, cualquier respuesta. Esto creo que ya ni hace falta, pero las hormonas eran señales de comunicación célula-célula, son mensajes primarios, se sintetizan en glándulas endocrinas que no salen al exterior, siempre terminan más tarde o más temprano difundiendo hasta que llegan al plasma y del plasma difunden de nuevo a los tejidos intersticiales llegando a todas las células. Solo van a encontrar dónde unirse en los blancos, van a activar respuestas fisiológicas en los órganos diana y un capítulo especial merece mencionar a las ferormonas. ¿Por qué no dijimos acá las otras? Bueno, porque las autócrinas y los mensajes ahí cercanos no nos importan en este caso, sino que nos importan las de larga distancia, que son las hormonas. Pero las ferormonas también podemos considerar que son mensajes de larga distancia, porque las ferormonas son volátiles, son del grupo de las aromáticas y todas esas moléculas que cuando uno las tiene, al menos en estos sistemas humanos, mamíferos, a temperatura corporal de 37, 38, o otros mamíferos o aves 39 y pico, salen desde la piel y se sueltan con
bueno, en forma volátil. Se sueltan y se liberan al aire, llegando a otro individuo que, al ser de la misma especie, tiene receptores. O sea, todos liberamos feromonas y todos tenemos receptores para feromonas. E involucran una comunicación de organismo a organismo. Pero acá viene el detalle. Las feromonas, en realidad, si tienen un olor, es casi imperceptible por la cantidad para nosotros. En realidad, no buscan tener odorización, no buscan tener olor. Sí buscan ser volátiles y ser inhalados o penetrar por la piel o el aire en la otra persona y difundir a su interior. Son potentes señales químicas que en principio van de aceptación del individuo, ya voy a explicar por qué, aceptación de la cría y de la cría a sus padres, y aceptación como vínculo sexual sí, físico, digamos, de cópula o al menos de contacto físico sexual. Las feromonas, insisto, van por un nivel no consciente, van por subconsciente, o sea, yo acepto o rechazo a una persona y no sé por qué, porque hay como sistemas de la misma feromona, tiene como sistemas de receptores. El otro puede tener uno u otros sistemas, haciendo que para la misma feromona de una persona la acepte y otra la rechace. Y otro se vuelve infinitamente loco por ella o por esa persona. Y también establecen vínculos, por ejemplo, del tipo que la mamá, al tener a su hijo o a la cría, en los mamíferos, los impregna de su olor y el hijo de su olor a la madre. Entonces la madre puede reconocerlo como crías propias si no ha pasado demasiado tiempo, a veces, depende de la especie. Bueno, todas esas cosas están funcionando en nosotros, nada más que no tenemos conciencia de ello, pero hace que algunos colaboren en esto de el famoso tener piel o no tener piel con otro. Y está bien hablado, porque en realidad por piel también ingresan estas feromonas para, bueno, para establecer este vínculo auspicioso o no tanto. Sí, son muy piolas las feromonas, pero bueno, son nuestra comunicación no tan consciente. Estoy viendo el chat por duda. Bueno, entonces, ¿qué controlan o regulan? Las enzimas, como dijimos, al llegar a las dianas. Un punto importante es, también les pueden la hormona receptor específico cerrar o abrir canales iónicos, activar que se pongan carriers en las membranas, o sea, modifican también los transportes, modifican, si son lipídicas, la expresión de los genes y pueden modificar ARNs, reguladores, genes reguladores, para que apaguen o prendan la síntesis de alguna u otra proteína. Esto también es importante. Lo restante ya lo dijimos, en concentraciones muy bajas a su receptor específico en las células dianas y la proporcionalidad entre su vida media y su duración del efecto. Esto lo hemos dicho, creo ya, pero lo vamos a decir de nuevo. Las hormonas pueden ser de la rama de los péptidos, pueden ser polipeptídicas, proteínas, oligopéptidos, esteroides, aminas transformadas, las feromonas serían gran parte de aminas transformadas, o aminoácidos transformados. Acá, por ejemplo, en los aminoácidos transformados entran las hormonas adrenalina, noradrenalina, que son las dos hermanas parecidas, y también las tiroideas. Ya lo vamos a ver a eso prontamente. Este es un cuadro donde nos especifica, esto sería
cuando uno le dice a ustedes, clasificame las hormonas de acuerdo a su naturaleza química y ejemplos. Entonces ustedes nos dirían, bueno, por ejemplo, las hormonas peptídicas siempre se producen desde antes. ¿Por qué? Porque se guardan en vesículas secretoras en la célula endocrina o el tejido endocrino. En cambio, las esteroideas salen a demanda a partir de, bueno, hormonas anteriores o precursoras que se las cambian en el momento y difunden y salen, ¿sí? A demanda. Las catecolaminas, estas dos son las hermanitas, aminas, con un grupo catecol, no importa ahora qué es, pero aminas son aminas, hormonas amínicas. Las hermanitas adrenalina y noradrenalina. Se producen por adelantado, se almacenan en vesículas secretoras y cuando hay que tirar, esto lo pueden deducir. ¿De dónde saco adrenalina cantidades si me asustó o si estoy en peligro o riesgo? Y la tengo que haber tenido acumulada. Entonces, también se guardan de antemano. Tiroideas. Les dije que eran aminoácidos transformados. Es la tirosina, el aminoácido tirosina transformado. Producida por adelantado. El precursor se almacena en vesículas secretoras. Quiere decir que yo tengo precursor en vesícula. Libero la vesícula y transformo al precursor en hormona tiroidea. Así, ¿cómo hacen cada una? Las que se han guardado en vesículas se exocitan. Las que salen en el momento difunden hacia afuera. Las que teníamos por adelantado almacenado en vesícula, exocitosis. Sí, llegó el Fede, el profe. Producidas por adelantado del precursor, la convierto difusión simple. Este profe que viene y nos viene a cortar nuestra onda, ¿bien? Hola Fede. Bueno, entonces acá, un ejemplo que ya conocemos es el de la insulina. ¿Se acuerdan? La insulina, si recuerdan, era un oligopéptido, o sea que está en esta línea. ¿Se acuerdan que eran escasos aminoácidos que no llegaban ni a 10, creo que eran 8? Entonces, la insulina, por ejemplo, es una hormona peptídica y por lo tanto va a tener que ser guardada su secreción hasta tanto venga una señal y diga libere las vesículas que tiene ahí en la célula beta del páncreas, del islote de Langerhans, suéltelas, ¿no? Bueno. En cambio, dijimos que, por ejemplo, las catecolaminas son adrenalina y noradrenalina, y que salen a demanda los estrógenos y los andrógenos, y el cortisol, que es el mediador del estrés. Bueno, ustedes después vamos a volver acá o volverán solitos a repasar esto, pero creo que ustedes ya lo entienden. Y ahora viene una cuestión interesante de las hormonas, y es la economía que hacen las células que son sintetizadoras en general de más de una hormona, la economía que hacen con los pasos previos, porque si no tendrían que tener, como se dice ahora, empresas, unidades de producción, ¿no? Distintas. Y no hacen eso las células porque es un desgaste. En realidad, lo que hacen es producir lo que se llama una pro-hormona. Primero vamos a explicar. Una prohormona es el precursor de la hormona. Quiere decir, es una molécula que hay que transformarla químicamente de alguna manera para que se transforme en la hormona activa. Un ejemplo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos sangre, aparte de lo que vamos a ver en este capítulo, es que, por ejemplo, para coagular la sangre, todos necesitamos tener en circulación al cohete, perdón que diga así, pero al cohete, pero anda circulando, la protrombina.
la protrombina es un precursor que tiene que estar en cantidad suficiente en el plasma. Si nos cortamos capilares, arteriolas, vénulas, y ni hablar de más calibre, la protrombina es transformada químicamente en trombina. Y esa es una enzima que nos ayuda a coagular. Entonces, las prohormonas son moléculas que ya han sido, digamos, armadas como precursor o prohormona, en este caso, que para ser la hormona activa, esa proteína ya traducida tiene que ser modificada. Por eso dice modificación post-traduccional. Y la preprohormona es una molécula más grande de la cual vamos a sacar precursores de hormonas. Y eso lo vemos ahora antes que terminemos esto. Acá se ve, las células sintetizan, por ejemplo, esta preprohormona larga, con esta parte roja y estas partes, que son obviamente aminoácidos enrollados todos en hélice, y esto se llama pre-pro-TRH, que controla después a tiroides, por eso la T, de 242 aminoácidos. Pero las enzimas, llegada la señal adecuada, las procesan, las cortan a la preprohormona y deja estos 6 fragmentos de 3 aminoácidos y otros fragmentos peptídicos. Algunos de estos van a ser la hormona activa, ya lo vamos a ver, y otros una señal. Por ejemplo, esta propiomelacortina, una grande, se procesa para hacer una hormona de las suprarrenales, otras que van a ser estimulantes del ánimo y otros fragmentos. Y estos a su vez pueden ser transformados para formar otras hormonas. Entonces, terminamos diciendo esto, todas, o en general, las células que van a ser sintetizadoras de hormonas, lo van a hacer a través de preprohormonas.